Todas las botellas y todos los mares del mundo, del escritor Ricardo Chávez Castañeda. Capítulo Buenavidista, para todas las mamás del mundo. Empecé a inventar una palabra nueva que también significara mamá, después de que en la radio hicieron aquel concurso para saber cuál era la palabra más bonita de nuestro idioma español. Durante días llamaron por teléfono personas mayores de todo el mundo a la radiodifusora hasta que los niños protestamos porque también queríamos participar en el concurso. Es que nosotros también somos personas, dijo una voz infantil en la radio cuando estábamos comiendo mi mamá, mi papá, mi hermana mayor, mi hermanito pequeño y yo en la mesa de la cocina. Somos personas porque en la palabra persona del diccionario no dice nada acerca del tamaño de la gente. Y entonces en la radio, en la estación de radio, hicieron dos votaciones, la de los adultos y la de nosotros, los niños. Cuando se cumplieron los 30 días del plazo fijado para votar y sumar los votos, una voz cristalina y fluida como un río salió del aparato de radio para dar a conocer los resultados. Todos estábamos comiendo otra vez en la cocina. En los adultos, dijo la voz de la radio, y mi mamá y mi papá dejaron de cortar la carne para no hacer ruido. Hubo más de 13 millones de votos para la palabra ganadora y la palabra es, abre comillas, amor, cierre de comillas. Deletreó lentamente la bella voz como si se chupara un caramelo. Mis papás se miraron y sonrieron, y así supe que ellos habían participado en el concurso y que su palabra había ganado. Y para las niñas y los niños, prosiguió la voz radiofónica, y esta vez fuimos mi hermana y yo quienes dejamos de comer. No así mi hermanito que daba sonoros sorbos a la sopa. Con más de 6 millones de votos, la mejor palabra del mundo es... Y a mí me dio tiempo de pensar. Cachorro, helado, parque de diversiones, cumpleaños, Navidad. Muchas de las palabras por las que yo había votado, porque nadie dijo que era trampa votar más de una vez. Pero la voz deletreó, la ganadora es, abre comillas, mamá, cierre de comillas. ¿Mamá? Dijo mi mamá sorprendida. Sí, papá sonrió y le dio la mano a mi madre por encima de la mesa. Felicidades, mami, dijo la aduladora de mi hermana, porque su gesto descompuesto la traicionaba y hacía obvio que ella no había votado por esa palabra. Ma, murmuró mi hermanito, que como siempre no sabía de qué se trataba, pero no se quería quedar atrás. Yo, con el mismo pasmo de mi madre, estupefacto de verdad, no lo pude creer. Mamá, pensé incrédulo. ¿De verdad votaron 6 millones de veces por esa palabra? Pues yo todavía creía que realmente el asunto giraba en torno al lenguaje y no a la vida. Así que fue esa ocasión cuando por primera vez vi a mi madre. No es que no lo hubiera visto antes, no soy ciego. Lo que pasa es que yo la había visto igual que todas las mañanas contemplaba el cielo al salir de la casa, o sea, sin levantar la mirada, convencida de que el cielo estaba allí encima de mí, siempre azul, siempre como un mar puesto de cabeza, aunque no lo viera. Había mirado de ese modo a mi madre hasta entonces, seguro de su presencia, sin necesidad de comprobación. Igual que sabía que bajo mis pies siempre estaba el suelo, igual que sabía que dentro de mi pecho mi corazón no cesaba de latir. Yo era un hijo sin necesidad de probarse que tenía una madre, pero el día del resultado del concurso, todo cambió. Me puse a espiar a mi mamá para saber por qué era más importante que un helado y un cachorro y una playa y una autopista eléctrica y todas las demás palabras increíbles que yo había escrito durante los 30 días del concurso. Hojas y hojas de listas donde nunca se me ocurrió poner la palabra, abre comillas, mamá, cierre de comillas. Fue entonces, como dije, cuando por primera vez la vi. Y no estoy hablando de sus ojos brillantes igual que estrellas, ni de sus labios besucones como murciélagos rojos, de los que yo siempre me escapaba. Tampoco me refiero a su pelo de espantapájaros al despertar, pero bien peinado como oveja a media mañana.
Creo que lo vi como nunca antes fueron sus manos. Una vez acudimos al circo y el acto que más me gustó no fue el de los payasos, ni el de los trapecistas, ni del oso que bailaba sobre sus flancos traseros, sino el del malabarista. Con solo dos manos sostenía en el aire montones de platos y pelotas de colores y unos bolos y también varios aros. Dos manos eran capaces de llevar al cielo tanta cosa. ¿Cómo decirlo? Me bastó espiar a mi mamá por un día para descubrir que ella era como una malabarista. Y no estoy hablando de la escoba y el plumero y los jabones y toda la ropa lavada que ella iba dejando tras de sí. Por donde pasaba, todo se volvía limpio, y los cojines volvían a sus sitios, y las camas quedaban tendidas, y las ropas dobladas y los zapatos que había estado tirados como un rebaño rebelde se juntaban otra vez en su lugar. No, no estoy hablando de eso, ni de mis libros de regreso a sus estanterías, ni de mis juguetes otra vez en mi dormitorio. Supe que había un, abre comillas, sinónimo, cierre de comillas, posible para la palabra mamá cuando descubrí de lo que ella sostenía en el aire al mismo tiempo eran montones de vida. A ver, voy a ir por partes. Sinónimo es una palabra que tiene el mismo significado que otra. Por ejemplo, dulce y golosina o golosina y caramelo. El otro significado de la palabra abre comillas mamá, cierre de comillas, entonces parecía ser, abre de comillas, malabarista, cierre de comillas. Como la mano derecha peinaba a mi hermanito mientras a mí me abotonaba el último botón de la camisa con la mano izquierda y luego con la mano peinadora que estaba con mi hermanito le daba una caricia a mi hermana y con la mano que había estado conmigo tomaba el plato que le acababa de pasar a mi papá y lo ponía sobre la mesa. Y luego con la misma mano peinadora y acariciadora cogía el tenedor y empezaba a partir unos trozos la salchicha, mientras que con la mano izquierda recogía el peine que soltó su otra mano para volver a la cabeza de mi hermano que ya se había vuelto a despeinar. ¡Uf! Y sin embargo, esto no era lo importante. Lo de verdad trascendente fue que, así como el malabarista tenía pelotas y platos y bolos y aros, mi mamá tenía el pez de mi hermano y el gato de mi hermana y el perro de mi papá, pero también tenía montones de plantas con macetas y metros de jardín llenos de flores. Pero sobre todo también nos tenía a mi hermanito y a mí, hermana y a mi papá y también a mí. Fue cuando descubrí que el verdadero sinónimo de mamá no podía ser malabarista, sino una palabra que no existe. Mientras yo seguía a mi mamá de habitación en habitación, del primer piso al segundo, de la cocina al jardín, viéndola echar comida a la pecera, leche al plato de Bombo, que es el gato de mi hermana, y Huesos a Rayo, que es el perro de mi papá, y regar todas las macetas y verter fertilizante en el jardín y poner en la cocina la olla donde, como una manga o una buena bruja, iba poniendo garbanzos y espinaca y cebolla y aceite y huesos, y que horas después se habrían de convertir en el caldo que comeríamos mientras la veía como nunca antes la había visto. Pensé que si no existía un sinónimo verdadero para la palabra mamá, yo no tenía que inventarlo. Tardé muchos días en encontrar la palabra. Creo que me ayudó a pensar en el malabarista. Imaginé sus platos, y sus aros, y sus pelotas, y sus bolos. Y me di cuenta que si él tenía mala suerte y sin querer dejaba de caer alguno de los objetos que sostenía en el aire, en realidad nada grave sucedería. ¿Acaso si trizaría el plato o cebollaría un poco su bolo? Pero nada más. Mi mamá no podía simplemente recoger del suelo lo que saliera de sus manos y seguía como si nada, porque el pez, el perro, la maceta, mi hermana, mi hermanito, mi papá y yo no éramos objetos. El malabarista sostenía en el aire puras cosas sin vida, mientras que mi mamá sostenía en el aire pura vida en forma de plantas, flores, nuestras mascotas y nosotros. El día en que se me ocurrió entonces la palabra que tendría que ser igual a la palabra más bonita del idioma español para los niños, pues significaba lo mismo que mamá, mi mamá se enfermó.
Esa noche tuve una pesadilla. Soñé con el malabarista. Él estaba lanzando cientos de frascos y botellas y jarrones de cristal sobre su cabeza, cuando de pronto descubrió que el mismo era de vidrio. Cada vez que llegaba a sus manos uno de los objetos de vidrio, el suave golpe de los objetos en sus manos empezaba lentamente a rajarle las palmas como si fueran el parabrisas de un automóvil, y de las palmas de sus manos las fisuras subían por sus brazos con cada nuevo golpe, y las grietas se hacían gruesas y largas al girar en torno a sus hombros, y como él no podía dejar caer las cosas de cristal para que no se rompieran, las resquebrajaduras desde ambos costados de su cuerpo tomaban el camino hacia su corazón de cristal. Cuando grité y abrí los ojos, me di cuenta que estaba en el sillón trasero del auto y que mi papá nos estaba llevando al hospital. Mi mamá estuvo ayer 3 días. Yo había pensado que el mejor regalo que podía darle cuando se mejorara sería la palabra que había inventado. Pensé que eso la haría feliz, pero mientras mi mamá estuvo allí 3 días en el hospital, yo fui juntando en la casa los zapatos que estaban sueltos como lobos, y doblé la ropa tirada y cerré los libros abiertos, pero sobre todo puse un poco de agua en las macetas y un poco de tierra en el jardín y un poco de comida en la pecera y un poco de leche en el plato de bombo y un poco de pollo y cebolla y hueso en la olla de mi mamá donde yo estaba haciendo la comida. Cuando mi mamá se recuperó y regresó a la casa, descubrí que mi palabra no era el mejor regalo, así que decidí darle otras palabras que también me parecieron nuevas y que llegaron a mi boca quién sabe de dónde. Mamá, le dije ruborizándome, yo también voy a ser mamá. ¿Qué? Gritó mi hermana. Rió mi papá, porque pensó que se trataba de una broma. Yo también quiero ser mamá, clamó mi hermanito que, como siempre, no entendía, pero no se quería quedar atrás. Yo no le hice caso ni al desconcierto de mi hermana, ni a la risa de mi papá, ni a la tontería de mi hermanito. Pero para que no se escaparan las palabras que estaban llegando, no a mi cabeza, allí supe que hay palabras que no bajan como ríos de la cabeza a la boca, sino a mi corazón. Allí supe que hay palabras que suben como pájaros del corazón a la boca. Quiero ser mamá unas veces, le dije a mi madre, para que no te vayas a romper. Mi papá se me puso la mano en la frente. ¿Estás enfermo? Dijo con súbita seriedad. ¿Estás loco? Dijo mi hermana girando alrededor de su oreja. No es justo, dijo mi hermanito que no entendía nada. Yo también me quiero romper. Pero mi mamá, que es una sabia, miró las macetas de la casa, miró a través de la ventana hacia el jardín, miró a Bombo, que se le estaba restregando en las piernas, y miró a Rayo, que agitando el rabo y sacando la lengua, le jadeaba como si le sonriera, y entonces me dio lo que para los adultos es lo mejor del mundo, la palabra de 6 millones de votos. Gracias, mi amor, dijo, y tomándome por las axilas me levantó en el aire, y aunque yo pataleé, no pude escapar de sus labios de murciélago rojo que me besaron y me besaron hasta dejarme la cara como sandía. Primera nota. Después de los besos de mi mamá, mi hermanito, que nada entiende pero nunca se quiere quedar atrás, gritó, yo también quiero que me muerdas, y se puso a llorar. Segunda nota. El sinónimo de la palabra mamá que ya no le regalé a mi mamá era buena vidista. Así que cuando yo le ayudo a recoger y guardar y limpiar y regar, ella es la mamá y yo el buena vidista. O sea que ella y yo somos sinónimos porque significamos lo mismo. Lo que sostenemos en el aire, montones de vida en forma de plantas y bombo y rayo, y mi hermana y mi papá y mi hermanito. Por supuesto, no se me olvidaba. Ella me sostiene a mí, y yo hago lo que puedo para sostenerla también a ella. Fin del capítulo 1.